Esta y la otra semana vamos a tocar uno de los temas base para el curso. Cuando hablamos acerca de química, a veces se nos viene a la cabeza la tabla periódica y ver una tabla periódica con cuántos elementos químicos tenemos en la tabla, a ver quién conoce ya la tabla, quién sabe cuántos elementos hay en nuestra tabla. A ver, fíjense. 118. ¿Perdón? 118. Excelente, así es. A veces vemos la tabla, no puede tener ni más ni menos tu tabla. Si buscas en internet y por ahí encuentras una tabla con un número distinto al que ha dicho tu compañera, bueno, lo vas a tener que dejar y descargar otra, ¿ya? Porque si no te vas a confundir. Cuando hablamos de química, hay dos imágenes que tenemos presente. Por más que no nos haya gustado, por más que lo hayas visto difícil, por más que lo hayas visto solo una vez, hay dos imágenes que quedan como parte incluso de documentales de una serie. Uno de ellos es la tabla periódica. Y el otro, o la otra imagen, es esta. Cuando ustedes ven esta imagen, ya saben a lo que me refiero, ¿cierto? Y aquí en el centro, un signo más. Esta imagen que acabo de dibujar hace referencia a nuestro tema de hoy, pero no siempre ha sido de esa manera y tampoco en la actualidad. Solo que es la imagen que se ha quedado en Jimmy Neutron, en una serie, en documentales, hasta el logotipo de un detergente, es lo que tenemos para referirnos al átomo. Pero el átomo en la actualidad no es como lo teníamos presente. El átomo en la actualidad solamente es algo probable. Tiene lugares o zonas probables, porque es incluso más pequeñito que una célula. Y eso es lo que tenemos que recordar el día de hoy, ver las partes que tiene, ver las partículas que tiene el átomo, ver cómo relacionarlo con nuestra tabla periódica y sacar de ahí información. Entonces vamos a empezar y vamos a continuar la otra clase todavía. Sabemos que a nuestro alrededor, en un ser vivo, en el aire, en el agua, en los objetos, tenemos a los átomos, que van a ser partículas que no tienen vida. No es como una célula. Cuando te hablan de la célula en biología, sabemos que es la mínima porción que tiene vida, que hay organismos incluso que viven con una sola célula. En cambio, los átomos no. Los átomos son partículas más pequeñas que las células, pero que van a ser muy importantes y que van a ser diferentes uno del otro. Si yo tengo una barra de oro y me dicen que está formado por átomos de oro, esos átomos de oro no son iguales a los átomos que tengo aquí dentro del globo. ¿Qué átomos tengo aquí dentro del globo? ¿Con qué se infla un globo de estos? Aire. Con aire, ya. No, pero es un globo que no lo puedo soltar porque se va a volar, ¿no? Helio. Ujú. Entonces, esos átomos que están dentro del globo van a ser completamente diferentes a los átomos que tenga de mi barra de oro. Es como ustedes. Por más que tenga 2 o 3 chicos o 3 chicas, son distintos. Por más que te comparen con tu hermano o con tu hermana, eres diferente. Eres único. Lo mismo pasa con ellos. Los elementos químicos son diferentes y por ende sus átomos son diferentes. Hay átomos chiquititos, hay átomos que son más grandes, hay átomos que se rompen muy rápido, como la bomba atómica del uranio. Hay átomos que son muy estables, que no se van a romper. Hay átomos que van a andar solos, así como el helio. Solos. Y hay átomos como el oxígeno que necesitan siempre estar con otro oxígeno junto, como los amigos inseparables, no pueden estar solos. Entonces los átomos son completamente diferentes,
Pero recuerda que tiene dos partes, por más que te hayan dicho en el colegio. Átomo significa sin división, pero sí se divide. Solo que esa palabra apareció en épocas antes de Cristo. Y ya se quedó pues con ese nombre, ¿no? Como la partícula más pequeña de la materia. Pero en la actualidad sabemos que hay partículas más pequeñas que los átomos. Y en la actualidad sabemos que el átomo se puede dividir. Y mira, aquí está un dibujo. Ese dibujo me muestra que el átomo tiene zonas o lugares. Así como una fruta. Si tú ves una fruta que tiene una pepa, ¿cuál es la parte más importante para la fruta? ¿La pulpa o la pepa? ¿Cuál es la La zona más importante? pepa, ¿Por qué? porque es un núcleo. Porque ayuda a que se pueda reproducir. No agarramos la pepa y puedes tener o no otra planta. Para nosotros de repente decimos la parte más importante es la pulpa porque la como. No. Para nosotros decimos que es lo más importante, pero en verdad la parte más importante de ese fruto es la pepa, porque gracias a la pepa puedes obtener otra planta. Es como la semilla, ¿no? Ahí está la semilla. Lo mismo va a pasar en el átomo. Tenemos así un centro que es muy pequeñito, mi dibujo es demasiado grande para compararlo con la realidad. Se dice que es insignificante ese núcleo y lo que se encuentra fuera, que sería la pulpa, ¿no?, del fruto, esa sería la nube electrónica. Aunque también lo llaman zona extranuclear, fuera del núcleo. Y las partículas más importantes, no las únicas, porque se dice que en el núcleo hay muchas partículas, pero las más importantes que vas a escuchar son tres. Protones, que es el rojito que está en el centro. Neutrones, que es el azulito que no tiene carga. Y electrones, que es el que está afuera, solito, y lleva signo negativo. A ese se les llama partículas principales. O le vamos a poner el nombre de partículas fundamentales. Y creo que el dibujo ya te dice que no todas están en el mismo lugar. No sé en qué año se encuentren en el colegio, pero cuando estás en primero o segundo de secundaria, a veces hasta tercero, les hacen dibujar a los chicos. Y para los más pequeños, les hacen hacer tipo maqueta del átomo, pero no de cualquier átomo. Porque no todos los átomos tienen la misma cantidad. A veces les dicen, van a traer como tarea la maqueta del átomo de carbono. Si es un átomo de carbono, no va a ser como mi dibujo. Mi dibujo es del átomo de helio. Por eso es que la cantidad de protones, electrones y neutrones es diferente. Si tu átomo es de carbono, sería más grande. Si tu átomo fuese de calcio, tendría más partículas y sería mucho más grande. Si tu átomo fuese, a ver, ¿cuál es el último elemento en la tabla periódica? ¿Quién ya descargó tabla? ¿Y quién ya buscó el último elemento? Díganme cuál es. ¿Quién es el 118 o el que está en la última parte de la tabla? ¿Quién me dice? El oganeso. El oganesón, si te dicen, vas a traer una maqueta del oganesón, me desmayo. Porque la cantidad de protones que tendrías que colocar para representar al oganesón sería 118. O sea, 118 bolitas de plastilina, porque lo que hacen es utilizar la plastilina en el colegio para hacer las maquetas.
118 bolitas para decir que tiene 118 protones. Y fuera, en la nube electrónica, 118 electrones para decir que el organezón tiene en la nube electrónica 118. Es por eso que en el colegio les dejan a un nitrógeno, a un litio, a un helio, para que utilicen pequeñas cantidades, pero sepan dónde está. Porque a veces el alumno va avanzando y se olvida, no sabe dónde está o qué zona era la más importante. Seguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mira, tiene 2 partes y 3 partículas principales. Todo lo que he ido mencionando se encuentra aquí. Así que lo revisas, tú ya sabes que vas a tener el PPT colgado. Y el dibujito te ayuda más que todo el texto que he puesto. El dibujo te ayuda a entender qué tan pequeñito es el núcleo, quién es la zona extranuclear, por qué se le llama nube electrónica. El dibujo te ayuda a entender todo lo que está escrito. ¿Algo más que tenga que tener en cuenta? Sí, las partículas. No creas que vas a tener que estar memorizando, porque lo bueno es que los exámenes de admisión te entregan datos. Los exámenes de admisión, vayas a la universidad que vayas, no son preguntas donde tengas que memorizar muchos números o tengas que memorizar muchos descubridores. No es así. Pero tenemos que tener en cuenta, porque a veces el examen te da un pequeño texto. Por ejemplo, eso es lo que más hace San Marcos. San Marcos te pone un texto, te va explicando, te va diciendo quién descubrió al electrón, quién descubrió al protón, quién descubrió al neutrón, y después te hace la pregunta. Así que sería bueno que por si acaso pegues o copies esa tablita, porque aquí te vas a dar cuenta de 2 cosas. Primero, ¿quiénes son los descubridores? Cada partícula lo descubre alguien diferente. Y segundo, que de los 3, el que pesa más o el que tiene mayor masa es el neutrón. Mira, la masa del neutrón es mayor a la masa del protón. Y la partícula más ligera y por ende viaja muy rápido es el que está fuera, solito, el electrón. Entonces la tablita no te sirve para estar memorizando y no creas que todo lo que tú ves es aburrido en química. No es así. Tienes que darte cuenta que a veces es necesario tener un poquito de información para comparar y darnos cuenta que de los 3, protón, neutrón, electrón, el que no tenía carga era el más pesado. Por eso se dice que el núcleo tiene mucha masa, porque ahí están las partículas más pesadas en el centro. ¿Sí? Y ahora sí vamos a relacionar con nuestra tabla periódica. Vamos a ver si están ahí. Voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, si no puedes contestar por el audio, contestas por el chat. Solo quiero saber si conoces algunos símbolos. Va a empezar Andrés. Andrés, ¿cuál es el símbolo del azufre? ¿Sabes? Andrés. ¿Ese? Muy bien. Pasó la prueba. Siguiente. Farid. ¿Cuál es el símbolo del potasio, Farid? La K. Muy bien. Ahora Jeremy. Hola Jeremy. ¿Cuál es el símbolo del fósforo? Jeremy.
Se fue a desayunar. Luciana, ¿cuál es el símbolo del fósforo, Luciana? La P. Muy bien, la P. Y por último, Andrea. ¿Cuál es el símbolo? Hola, Andrea, ¿cuál es el símbolo del sodio? Andrea, te fue a desayunar también. ¿Por qué les he preguntado con respecto a los símbolos? Por dos cosas. La primera es saber si están ahí. La segunda es ver si conocen o descargaron o tienen a la mano una tabla periódica. Porque tenemos que diferenciar y aprender a ver lo que aparece en nuestra tabla periódica, no solamente el símbolo. Vamos a utilizar un ejemplo. La letra K, que ya nos han dicho por ahí que es el potasio. Cuando tú buscas en tu tabla periódica al calcio, potasio, azufre, argón, helio, etc., vas a encontrar mucha información alrededor. A veces es tantos los numeritos que aparecen que decimos, wow, qué difícil. Pero en verdad tienes que diferenciar dos números importantes, no todos. Uno de ellos, que generalmente va en la parte de abajo y es menor comparado con el otro. Hay tablas periódicas que cuando descargamos tienen a estos números al revés. Fíjate si tienes una tabla. Hay tablas periódicas que ponen los números en otros lugares. Los dos números lo ponen arriba, a otras lo ponen uno en el centro. Pero el menor numerito que tú veas es el más importante y debería estar abajo representado. El 19 es el famoso número atómico, que se representa con una Z. El número atómico es como el DNI. Si te van a buscar con el número de DNI, te encuentran rápidamente, te identifican rápidamente. Lo mismo pasa. Con el número atómico identificas al potasio. Ese número atómico significa la cantidad de sus positivos o protones, pero como los átomos son neutros, significa que la cantidad de positivos es igual a la cantidad de negativos. Protones igual a cantidad de electrones. ¿Viste? Ya sabes la información que brinda ese número menor o número atómico en el potasio. Otro numerito que debería estar arriba, pero a veces lo encuentras en otro lugar, es el número de masa. Ese se representa con una A. Y este número es más grande, casi siempre es el mayor, porque indica la cantidad de positivos más la cantidad de neutrones. Te indica todo lo que está en el núcleo, por eso es que algunos lo llaman nucleones, porque te dice la cantidad de partículas que están en el núcleo. Entonces, el numerito de abajo ya te dice protones y también te da la información de electrones. ¿Qué pasaría si yo te digo cómo calculamos la cantidad de neutrones? A ver, ¿quién me dice si quiero saber la cantidad de neutrones, cómo lo saco? A ver, piensen, fíjense en ese ejemplo. Resto el número de masa con el número de protones. Excelente.
Si tú restas, como dice tu compañera, número de masa, que es protones más neutrones, menos el de abajo, que era protones, ya te quedó la cantidad de neutrones. Y eso fue en el 2014, una pregunta de San Marcos para el área de medicina. Fue una de las preguntas más fáciles que se haya visto en química, porque solo tenían que restar y marcar. Pero los estudiantes de esa área de medicina que tienen, pues, prácticamente que hacer el examen perfecto y por ende se matan estudiando, se olvidan a veces de cosas tan sencillas, ¿no? Ustedes no se van a olvidar. Lo que dijo tu compañera, restas número de masa menos número atómico y con eso consigues la cantidad de neutrones. Así que vamos a empezar con los ejercicios, porque ya sabemos qué significa cada uno de los números, ¿ya? Atentos para que me puedan ayudar, porque aquí vienen las famosas tareas. Ya sabes que te van a dejar una tarea y nuestras tareas van a ser los 3 ejemplos que vamos a resolver. Tú vas a copiar, no en el enunciado, vas a poner la respuesta, vas a decir en la 1 me pidieron las incorrectas de 4 proposiciones y la respuesta es esta, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las incorrectas? Revisa y me dices cuáles serían. Esta es la primera tarea. Van colocando su respuesta en el chat o activan su audio. Ay, perdón. Me va a ayudar. Me van a ayudar 4 alumnos. Cada alumno va a ser para decir si es correcta o incorrecta la proposición, ¿ya? Vamos a empezar con la primera proposición. Si alguien tiene su respuesta ya, me lo dice antes de resolver o lo escribe en el chat. ¿Alguien ya tiene respuesta? ¿Verdadero? ¿Cuál? La primera. Sí. Listo. ¿Y tienes ya de toda la pregunta la respuesta? ¿Cuáles son incorrectas? Ya empezamos. Ya me han dicho que la primera es verdadera. Vamos a ver si nos confirma Alexa. Hola, Alexa. ¿Se encuentra? La primera, ¿confirmas que es verdadero o crees que es lo contrario? Me dejó en visto. Stephanie, la primera es verdadero, correcta o incorrecta. Tampoco. ¿Está? Me disculpe, otra verdadera que es la tercera. ¿Cuál? ¿La 3? La tercera, otra verdadera. Gracias. Ya tengo 2 verdaderas, que es la 1 y la 3, me han dicho. Entonces, ¿debo suponer que la 2 y la 4 son falsas?
O alguien más me dice, hay otra verdadera. La 4 es la otra verdadera. Entonces la respuesta es, ¿solo 2? ¿O no hay ninguna? La 2. La 2. Ya, a ver. La incorrecta me estaban pidiendo, por si acaso. El núcleo contiene casi toda la masa del átomo, verdadero o correcta. Porque ahí encontrábamos las partículas que tienen mayor masa. Ahí dentro se encontraban los nucleones fundamentales, protones y neutrones, que eran las partículas más pesadas en comparación al electrón que está solito ahí afuera. La zona que está afuera, la famosa nube electrónica, aquí lo han llamado zona extranuclear. ¿Es la parte del átomo de mayor espacio? Sí. ¿Y la de mayor masa? No. Es cierto que tiene el mayor espacio porque el electrón está así, girando a grandes velocidades, y la otra semana vamos a ver incluso que a veces los átomos pueden perder electrones y pueden llegar más electrones a él. Por ahora estamos hablando de átomos que van a ser neutros. ¿Qué significa que el átomo sea neutro? Que la cantidad de positivos y la cantidad de negativos sean iguales. Átomo. Pero en la 3 no dice átomo neutro. En la 3 dice el núcleo es neutro. Vamos a revisar el dibujito. El dibujo inicial. Dice el núcleo. Este de aquí es el núcleo. Vamos a resaltarlo. Ahí está mi núcleo. Si todo esto es el núcleo, ¿ves que ahí existen partículas positivas a lo que hemos llamado protones? Entonces, ¿el núcleo tú crees que va a ser neutro o va a ser positivo? Porque ahí están los positivos. Si tú miras solamente lo que está aquí en el centro, te vas a dar cuenta que ese centro es positivo. El que es negativo es el que está afuera, y por eso hay un equilibrio, y en conjunto todo el átomo es neutro. Pero si te hablan solo del núcleo, el núcleo es positivo porque ahí están los protones, pues. Y si me hablan del átomo, el átomo sí es neutro. Entonces, cuidado con esa tercera proposición. Ahí está, mira, dice. El núcleo es neutro. Neutro significa que no tiene carga. Falso. Ponemos una nota por si acaso. Nota. El átomo, el conjunto, es neutro. Porque el número de positivos es igual al número de negativos. Pero en la 3 me hablaban solo del centro. Número 4. ¿Protones y neutrones se encuentran en el núcleo? Sí. Y son llamadas las partículas principales o fundamentales porque se dice que tenemos más de 200 partículas en el núcleo. Entonces, si me piden incorrectas, sería la número 2 y la número 3. Esta es la primera tarea. No es necesario que copie las proposiciones, pero sí es necesario que menciones cuáles han sido las incorrectas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Activen el audio, levanten la mano, escribe por interno si deseas. Siguiente tarea, la número 2, que está facilita. Ahí seguro todos me van a decir la respuesta en coro. Para el bromo, esta es la segunda tarea. Tu tarea van a ser solo los ejercicios. Pregunta 1, 2 y 3. Los 3 ejemplos van a ser. ¿Cuál es la respuesta si me están pidiendo la cantidad de neutrones? Voy a preguntar, ¿ya? Espero que todos estén ahí.
Sí. Un minuto voy a retroceder para que tomen captura. Me están solicitando. Igual ustedes saben que van a tener el PPT. Ya les han dicho que todo se suba al Classroom. El video, el PPT. Y ahí es donde ustedes también creo que van a subir la tarea. A ver. Pero me solicitaron, aquí está el dibujito del helio. Hay dos partes y hay tres partículas principales. ¿Me avisan? ¿Listo? ¿Se tomó la captura? Ok, ahora sí regresamos. Estaba con el ejemplo o pregunta número 2 y alguien me dice la respuesta o voy llamando. 45. ¿Cuánto? 45. Muy bien, 45. Lo único que vamos a hacer es lo que hace rato me habían dicho, restar, ¿no? Resta el de arriba menos el de abajo porque están pidiendo la cantidad de neutrones. El de arriba es 80, este de aquí El es 80 menos el 35. exacto. Es por eso que en el colegio recuerdo que varios niños me decían, utilice el asno. Y yo decía, ¿qué es eso, no? Y le digo, ¿cómo que el asno? A menos Z es igual a N, me decía. A menos Z, asno. Ah, es una forma para ellos de recordar una mnemotecnia. Y salía el 45. Siguiente tarea. La número 3 es tu última tarea que vas a presentar. Vamos a hacerlo juntos. Ahí tienes la pregunta número 3. Primero revísala. Incluso ya puedes ir haciéndola. Hazlo en tu misma hojita para que la presentes como tarea. Voy a poner que esta ha sido también tarea. Si alguien ya tiene respuesta, lo puede decir, lo puede contar en el chat para ver quién es el primero. ¿Listo? Aquí hay una respuesta. 30. ¿Cuánto? ¿30 me dijiste? Sí. Ya, tengo un 30 y por aquí en el chat un 60. A ver, vamos a hacerlo juntos. En un átomo, el número de neutrones, vamos a ponerle aquí. El número de neutrones es el doble del número de protones. Entonces, le voy a poner que esa N, que significa neutrones, es 2 veces P. La P es protones y la N es neutrones. Ahí está. El número de neutrones es el doble de los protones.
Si presenta 60 como número de masa, pero nosotros sabemos que la letra A es el número de masa, y este indicaba la cantidad de neutrones más la cantidad de protones. ¿Se acuerdan? El número de masa es la suma de protones más neutrones. Más el número de protones. Como dicen que este numerito es 60, lo reemplazo. Número de neutrones, bueno, voy a dejar así, la n. Ah, no, en lugar de poner la n, ¿qué te parece si ponemos su equivalente? 2 veces p, ¿cierto? ¿Para qué voy a poner otra n? Muchas variables. Voy a borrar la n y voy a poner 2 veces p. El otro sí lo dejo así, p. Ah, entonces 60 es igual a 3p. Y la letra P, que es los protones, es 20. Y ya me salió. Dice, ¿cuál es el número de protones? 20. Esa es la respuesta. E incluso puedes buscar en tu tabla y sabes qué es el calcio. Esa es la última tarea. ¿Se entendió?